es mi razón de existir. Rey de los reyes es mi única posesión. Él es mi todo aquí. Es mi razón de existir. Rey de los reyes es Él, mi única posesión. Él es mi todo aquí. Aleluya, hermano. Entonces, Dios bendiga a nuestro hermano, nuestro hermano Wilibaldo, sus palabras, su saludo. Y ahora vamos, hermano, a lo que nos convoca, que es este tema tan importante de las copas. Amén. Hermano Felipe, amén. Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio poder estar en este lugar y privilegio que el Señor nos permite aportar un poquito a la obra del Señor, de esta manera que Dios puso en el corazón de nuestro hermano Elías, que podamos exponer esta parte de la Escritura. Entonces es un agradecimiento con el Señor, porque creo que si Dios nos mira para hacer algo, le damos gracias, que nos considere para aportar en algo. Creo que no venimos de una manera diciendo que lo sabemos todo, y como el hermano Elías varias veces lo repitió, no venimos a adoctrinarnos, sino simplemente poner un granito de arena. Y si alguien es beneficiado, pues le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Porque creo que también nos gusta como ministros sentirnos útiles, o sea, que lo que hagamos haya sido para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso nos satisface. Así que yo le doy gracias al Señor por eso. Y bueno, a ver. Súbalo un poco, ¿está bien ahí o no? Sí, para mí creo que está bien. ¿Se escucha bien, hermano? Sí se escucha, tal vez estoy hablando muy bajo, no sé. No hablo muy alto. Me preocupa, hermano, mucho. Si no usa. A ver, voy a tratar de, perdón, hermanos. Ahí tal vez se escucha, ¿sí está bien o sí? Bueno, mis hermanos, entonces eso, y le damos gracias al Señor. Inclusive estar aquí, creo que no solo vine creyendo que podía aportar en algo, sino que también el Señor me podría dar algo. Y realmente es un privilegio estar aquí. Es prácticamente mi primera vez así dentro del país, ¿no? Yo he estado en Arica, donde el hermano Patricio, pero es mi primera vez así adentro de Chile. Y escuchando cánticos a través de los años, desde que el Señor me llamó, aquí en este país, no por hablar de Chile, ¿verdad? Porque Dios no tiene nada que ver con nacionalidades, pero sí en este lugar Dios levantó muchas inspiraciones que han sido de gran ayuda a la novia de Jesucristo. Y para mí es un privilegio estar aquí. Inclusive estaba escuchando al hermano Fabián hace un momento tocar la armónica, y es un instrumento que a mí realmente me gusta mucho. Y allá en Ecuador, bueno, donde yo estoy, nadie toca la armónica. Entonces todas esas cosas son como, le agradezco al Señor también eso, porque es como yo sé que son detalles tal vez sencillos, pero yo siento el amor de Dios hacia mí también, porque me da esos pequeños regalos a través de los hermanos. Así que le doy gracias al Señor Jesús. Y bueno, y pidiéndole en esta mañana al Señor que nos guíe por donde Él nos tenga que guiar para aportar un poco y que Dios nos ayude.
pienso en cuanto a cuando el profeta habló acerca dice, todos estamos comiendo pay, dice, pero a veces nos topamos con una semilla, una pepa, ¿no? O igual dice cuando estamos comiendo pollo, a veces chocamos con el hueso. Dice, pero eso no hace que botemos todo el pollo, sino que botemos el hueso y sigamos comiendo el pollo. Así que espero que Dios nos ayude en esta tarde. Así que tal vez quisiera leer una escritura. Y bueno, ya que el tema que el hermano Elías me pidió que exponga está en Apocalipsis 15 y 16, solo para familiarizarnos con el tema que vamos a hablar. Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, 1. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Leamos un poquito para ahorrar tiempo el versículo 5. Dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Sabemos que el Apocalipsis es un libro de símbolos, y que Juan estaba mirando las cosas en visión. Por ejemplo, cuando tenemos, bueno, creo que sí entendemos todo eso, ¿verdad? Como Juan vio las 2 bestias de Apocalipsis 13 y vio la mujer con alas de águila, y sabemos que eso eran símbolos que hablaban de algo. Entonces debemos entender que es algo simbólico. Dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Creo que son detalles importantes que nos está declarando la Escritura. Y dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Es uno de los 4 seres vivientes. Ahora sabemos que los seres vivientes son las unciones. Y le está dando a los ángeles que están aquí, les está dando estas 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Hagamos una pequeña oración, hermano, y veamos estos detalles. Amén. Amado Dios, te agradecemos, Padre amado, por tus bondades, que nos permites estar en este lugar, Señor, y venimos con un propósito en nuestro corazón y pedimos tu dirección, Padre amado, que las cosas que podamos decir, Señor, detalles, puedan ayudar a nuestro corazón. No queremos, ayúdanos, Señor, porque no queremos solamente dar datos, sino que podamos ver la aplicación de estas cosas, Señor, y que nos muestres para qué nos sirve esto, Señor. Edifica nuestra fe, te pedimos, Padre. Nos ponemos en tus manos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, bueno, mis hermanos, a veces parece que este tema de las copas parecería que no hay mucho material, pero con la ayuda del Señor vamos viendo y sabemos que toda la Escritura está conectada. No hay nada aislado, sino que toda la Escritura está conectada entre sí. Y eso es lo tremendo del mensaje. Cuando el profeta vino, nos vino a mostrar la continuidad que había en las cosas. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? El primer hombre que fue salvo
fue a través de la sangre del Cordero. Y la primera revelación que recibió el primer hombre, que fue Abel, como dice Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 11, por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Esa es la primera revelación mencionada en la Biblia, y vemos que es un hombre encontrando la manera de acercarse a Dios por la sangre del Cordero. Eso nunca va a cambiar. Es Dios en continuidad. Luego vemos a Moisés recomendando sacrificar un cordero para salir de Egipto, y se mantuvieron bajo la sangre del cordero toda la jornada hasta entrar a la tierra de Canaán. Y así podemos ver libro tras libro hasta que llegamos a Jesús, que es el Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo, de lo cual lo otro fue solo tipos. Pero vemos la continuidad de la Escritura. No hay un lugar donde se quiebren, sino que la idea corre desde el Génesis hasta el Apocalipsis, corre. Bueno, esa es la diferencia con denominación. Denominación a veces tiene una idea centrada en un punto y no lo puede ver en ningún otro lado. Entonces Dios vino, el Espíritu Santo vino para mostrarnos la continuidad de las cosas. Vemos ese cordero en Génesis y luego vemos al mismo cordero en Apocalipsis. Porque quien abre el libro es el Cordero de Dios y está ensangrentado. El primer cordero para traer redención, y en el libro de Apocalipsis un cordero que es la redención total. Entonces podemos ver el pensamiento trazado desde el principio hasta el final. Pues con cada cosa que está escrita en la Biblia es de la misma manera. O sea, si vamos a hablar de las copas, tienen que estar desde el principio hasta el final. Amén. Entonces, regresando un poquito, porque sé que yo tal vez estoy concluyendo con las diferentes cosas que están en el Apocalipsis. O sea, que son 7 edades, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y ahí es donde, digamos, con lo que concluye el Apocalipsis. Entonces, tal vez podría regresar un poquito. Quisiera leer algo que ya leyó el hermano Juan en la mañana, pero me parece muy importante. Y esto está en las 7 edades de la iglesia. Y creo que se leyó, y creo que el hermano Elías también lo mencionó. Pero quiero enfatizar sobre eso. En la mera introducción del libro de las 7 edades de la iglesia, lo cual es el único libro que el profeta mandó a escribir. Lo demás son prédicas, pero ese libro el hermano Branham lo mandó a escribir. Y el profeta dice que en ese libro están las doctrinas mayores. O sea, todas las doctrinas mayores están en los primeros 3 capítulos del Apocalipsis, del capítulo 1 al 3. Y ese libro es, bueno, tal vez es un pensamiento personal, pero después de la Biblia, creo que es el libro más importante que tenemos en nuestras manos. El libro de las edades de la iglesia. Porque ese libro no fue predicado, ese libro fue el pensamiento del profeta expresado y escrito. Él ahí ordenó. Otra cosa sobresaliente sobre ese libro es que ese libro fue escrito después de la apertura de los sellos. Entonces, cuando el hermano Branham capta la revelación de los sellos, que era su comisión principal, él entra en una inspiración mucho mayor. Inclusive vuelve a predicar cosas que había predicado, pero era una inspiración mucho más grande, porque algo se había abierto, algo espiritual se había abierto. Él estaba dentro de una etapa de su vida que las cosas ya las veía con una inspiración mayor. Entonces regresó a las edades de la iglesia, porque eso lo había predicado en 1960. Pero ahora regresa con mayor inspiración y empieza, hermano, a trazar todo el plan en el libro de las edades de la iglesia. O sea, creo que como una recomendación, ese libro nunca lo deberíamos soltar y más bien regresar y ver, porque ahí hay cosas que creo que no nos va a alcanzar la vida para llegar a conceptualizar, ¿sí? Pero con la ayuda del Señor creemos que Dios nos va a dar lo que necesitemos. Entonces, el profeta dice esto, hermano, en la introducción a las edades de la iglesia. Dice: aunque este libro se interesará con diversas doctrinas mayores
como la deidad, bautismo en agua, etc., halladas en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 al 3, su tema principal es la promulgación de un estudio detallado de las 7 edades de la iglesia. Esto es necesario para estudiar y entender el resto del Apocalipsis, porque de las edades vienen los sellos, y de los sellos vienen las trompetas, y de las trompetas vienen las copas. Como la primera exposición de una vela romana, las edades de la iglesia llegan con una poderosa iluminación inicial, sin la cual no podría haber más luz. Pero ya una vez que la brillantez de las 7 edades de la iglesia es dada por revelación divina, sigue luz sobre luz. Eso significa que muchos hombres trataron de hablar de las edades de la iglesia, pero está hablando por revelación divina. Muchos hombres hablaron de cosas, hermano, pero de repente se encuentran con que lo que hablaron antes contradice lo de acá, porque no estaba bajo inspiración. Estoy hablando en los tiempos antes del hermano Branham, ¿no? Porque no fueron comisionados para abrir este libro. Pero cuando viene el hermano Branham, la cosa es tan perfecta, hermano, que cuadra del Génesis al Apocalipsis. Nada es contradicho, no había contradicción. Vino por revelación divina. Por añadir eso, hermano, las edades de la iglesia, ustedes saben, primero se le fue dado al hermano Branham, porque él sintió que tenía que entrar ahí, en el año 1960. Y él entra en la inspiración y Dios le empieza a guiar a quienes son los mensajeros de la edad. Y por inspiración empieza a escoger los mensajeros. Nadie supo, hermano, quiénes fueron los mensajeros. Pero el Espíritu Santo, en la inspiración del hermano Branham, empieza a sacar los nombres de esas personas. Y el hermano Branham tenía una llave. Dijo, todo lo que se parezca a Pablo, lo más cercano a Pablo, ese es el mensajero. Luego que el hermano Branham expone las 7 edades de la iglesia, el Espíritu Santo desciende y lo escribe en la pared, vindicando lo que el mensajero estaba diciendo. Eso es 1960. Para 1963, al final, tenemos el eclipse lunar. 6 fases y la 7ª oscuridad total. Entonces era Dios vindicando el mensaje del hermano Branham. Había venido por inspiración divina. Amén. Entonces realmente tiene que venir por inspiración divina. Dice, sigue luz sobre luz hasta que la revelación completa se abre ampliamente ante nuestros ojos maravillados, y nosotros edificados y purificados por medio de su Espíritu somos alistados para la gloriosa aparición de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el único Dios verdadero. Creo que el hermano Branham aquí está diciendo que la revelación del libro de Apocalipsis es tan importante, hermano, que eso es lo que va a alistar a la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Un poquito más adelante, en la misma introducción, dice, los 2 libros más atacados. Ustedes saben que eso está escrito, no quisiera leer porque como son ministros ustedes lo saben bien. Y dice, los 2 libros más atacados que hay por teólogos y todo es el Génesis y el Apocalipsis, porque en esos libros se revela Satanás, sus obras y cómo va a ser destruido. Y eso al diablo, eso es lo que odia el diablo, ser descubierto. Entonces el hermano Branham pone un énfasis muy especial sobre el libro de Apocalipsis. Como decía nuestro hermano Elías, ese es el libro en el cual el profeta fue comisionado para revelar. Es tan tremendo el libro de Apocalipsis porque el hermano Branham está mencionado no solamente en Apocalipsis 17. El hermano Branham está mencionado desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 22. Está el mensajero de la 7ª edad. Este ángel está en todo el Apocalipsis porque este es el ángel que revelaría el misterio del Apocalipsis. Entonces, solamente quería poner un énfasis en cuán importante es. Ahora, solamente por decir, yo sé que no predicamos, yo en la iglesia no predico 365 días del Apocalipsis. Yo no hago eso.
porque sé que la iglesia tiene otras necesidades también. A veces necesitamos entrar en cuestión de matrimonios, de parejas, a veces de jóvenes. Hay una diversidad de cosas que la iglesia necesita escuchar. Pero el libro de Apocalipsis es muy importante que la iglesia sí llegue a conceptualizar eso, porque el Apocalipsis es la revelación de la segunda venida del Señor Jesucristo. Para quien se revele ese libro va a entender cómo el Señor Jesús viene en su segunda venida. Entonces, quería leerles también un párrafo en Apocalipsis. Cuando el profeta predica, Apocalipsis capítulo 1, es el 4 de diciembre de 1960, el párrafo 3. En la mañana, él predica Apocalipsis capítulo 1. Dice, pero la razón de este tiempo especial es que nosotros, el Espíritu Santo, ha puesto sobre mi corazón esta advertencia de convicción, que la iglesia en este día debería tener este libro. Dice, porque yo creo que son los mensajes más sobresalientes de la Biblia. Está hablando del libro de Apocalipsis. Dice, porque revelan a Cristo en su iglesia en este tiempo. Un poquito más abajo, para ahorrar tiempo, en el párrafo 10 del mismo mensaje, dice, nunca amaneció esto tanto en mi corazón hasta la última elección. Y entonces vi en dónde estábamos. Y el Espíritu Santo comenzó a revelarme que advirtiera al pueblo y que predicara esto. O sea, el libro de Apocalipsis. El hermano Branham, por la última elección que hubo en su país, se está refiriendo a ese tiempo, que creo que un hermano ya lo mencionó. Ustedes saben cómo el primer presidente católico que entró a la silla presidencial fue Kennedy, y eso para el hermano Branham, él no lo sobrepasó, fue una señal política que para él fue clave. O sea, el hermano Branham vio muchas señales políticas y inclusive señales económicas y señales religiosas que no las pasó por alto. Él sabía que muchas de esas señales estaban escritas en la Biblia. Digo eso porque creo que para nosotros hoy también hay cosas que son muy importantes, que no las debemos dejar pasar. Son cosas que están escritas en la Biblia. Y el hermano Branham vio a este hombre ahí, sentándose en la silla presidencial, era el primer presidente católico, y el Espíritu le advierte, le dice, ahora es tiempo de que entren al Apocalipsis. Entonces, solamente cosas para meditar, cuán importante es realmente que la iglesia, nuestras congregaciones, lleguen a tener un concepto de qué se trata estas cosas, porque el profeta dijo que a través de eso viene la preparación. Entonces, creo que es correcto buscar inspiración de ese libro, porque fue la comisión del hermano Branham. Entonces, solamente por decir algo, hermanos, el profeta, o sea, por continuar en esa línea, el profeta mostró cómo, cuando él predicó los sellos, él dijo que esos sellos están desde el libro del Génesis. Él lo dijo. En el libro de los sellos dice, inclusive dijo, ese séptimo sello está desde el Génesis. Y el hermano Branham pudo ver estas cosas desde el inicio. Entonces, ¿por qué? Porque si recibimos el libro en forma de inspiración, como dijo, por revelación divina, tiene, como les dije hace un momento, tiene que haber una continuidad desde el principio, desde Génesis. Entonces, solo por inyectar algo aquí, o sea, aportar, las edades de la iglesia están en el libro de Génesis. Inclusive si vemos la vida de Abraham, como en el capítulo 12 Abraham es llamado, y esa es la justificación de Abraham. El profeta lo dice. Luego Génesis 15 habla de la santificación de Abraham. Luego Génesis 17, donde Abraham es cambiado de nombre y recibe el HAM. Y esa H representa el Espíritu de Dios.
Entonces era la edad pentecostal. O sea, en la vida de Abraham fue expresada las edades de la iglesia. Y luego tenemos Génesis 18, que es cuando el Señor se aparece para lidiar con Abraham y mostrarle los secretos. Porque dijo, ¿encubriré yo estas cosas a mi siervo Abraham? Siendo que él va a ser el heredero de toda la tierra y que les va a enseñar a sus hijos a guardar estas cosas. Entonces Dios vino con la revelación en Génesis 18. Amén. Y luego en Génesis 18 vemos que Dios le revela dos cosas a Abraham. Le está mostrando el cambio corporal, porque le dijo, de aquí al tiempo de la vida volveré y Sara dará a luz un hijo. Y eso significa que tenía que haber un cambio para que pueda dar a luz. Entonces le estaba desenvolviendo el misterio del cambio corporal, pero al mismo tiempo le estaba diciendo que la copa de iniquidad había llegado al límite en Sodoma y Gomorra y que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces le estaba mostrando la promesa del cambio y también le estaba mostrando la destrucción. Entonces, esas son las edades de la iglesia. Ahora, por ejemplo, si ustedes ven el libro de Génesis, por otro lado, podemos ver que el final del Génesis, desde Génesis 12 hasta Génesis 50, tenemos a cuatro patriarcas. Es la vida de cuatro patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob y José. Y luego de eso tenemos a Moisés, el libro del Éxodo, y luego de Moisés tenemos a Josué. Entonces el profeta conectó estas cosas y nos dijo, Abraham representó a Pablo. Si ustedes ven, Abraham, Isaac y Jacob vivieron en Canaán. Con José ellos salen a Egipto. ¿Sí? Si nosotros vemos en las edades de la iglesia, Pablo, Irineo y Martín vivieron en la tierra de promesa, en el Espíritu Santo. Era la edad del león. Pero luego con Colombo, ellos salen a las edades oscuras, donde Roma empieza a gobernar, un tipo de Egipto. ¿Sí? Luego vemos a Moisés, el profeta dijo, Moisés también representó a Lutero y a Wesley, porque era la jornada en el desierto. Y eso no los pudo introducir a Canaán. Entonces, vemos a Moisés representando a Lutero y a Wesley. Y luego tenemos a Josué, que el hermano Branham también tuvo la comisión de Josué, introduciendo al pueblo a su tierra de herencia, que es los Efesios. ¿Amén? Entonces, solo para ver que en el Génesis también, o sea, estamos hablando desde el Génesis hasta el libro de Josué, también están las 7 edades de la iglesia. Porque lo importante es ver la continuidad de las cosas. Inclusive en el mensaje a veces tenemos ideas, pero si esa idea no corre desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay algo que no está bien. Entonces, ahí tenemos las edades de la iglesia. Luego, si nos meteríamos a hablar de los sellos, ustedes saben que el profeta dijo que ahí está. Porque el Génesis comienza con engaño religioso. Lo que la serpiente le dijo a Eva no fue una mentira, ni siquiera fue una mentira moral. Eso fue seguido de lo primero. Realmente lo que hizo la serpiente es engañarla en la palabra. Y ese es el caballo blanco de Apocalipsis 1. Luego resulta de eso, tenemos a Caín que sale y tenemos el caballo rojo. Un hombre que empieza a matar a su hermano. ¿Dónde termina? En el tiempo de Nimrod. Donde Nimrod empieza a conquistar el mundo entero y trae alianzas y uniones y trae un mundo, el profeta lo llamó en el tiempo de unión y señal, lo llamó un mundo unificado. Dijo, ven que tenemos unas Naciones Unidas, tenemos una religión ecuménica, las Naciones Unidas, es tiempo, no habló la palabra globalización, porque no existía, pero lo que él quiso decir es globalización.
El mundo ha pasado de un mundo nacional, donde estamos divididos por fronteras y culturas, a un mundo internacional, donde las culturas y los lenguajes están siendo destruidos para llegar a un solo gobierno mundial. Y eso es lo que hizo Nimrod en el capítulo 11 de Génesis. Entonces, inclusive ahí podemos ver los sellos, porque el cuarto sello es el caballo amarillo, unificando todos los poderes para encumbrar al anticristo. Entonces, solamente son como ejemplos, porque estoy retrocediendo un poquito, ¿no? Y tenemos las trompetas y las copas. Las trompetas son guerras, como dijo nuestro hermano Juan, son disturbios políticos. Perdón que regrese allá un poquito. Bueno, tal vez esto, no sé si está siendo transmitido o grabado, tal vez se está grabando. Bueno, tal vez, me perdonan si voy un poco rápido, tal vez, o espero que esté bien en el, como Dios nos guíe. Entonces luego vemos, trompetas son disturbios políticos, como decía nuestro hermano. Y ahí yo quería aportar un poquito algo que el hermano dijo, porque hay un párrafo en el mensaje de la fiesta de las trompetas, donde el profeta dice, el Espíritu Santo me reveló, ¿por qué no es provechoso para la iglesia recibir esto ahora? Pero él está marcando un tiempo. No dijo, no es provechoso para la iglesia, sino, no es provechoso para la iglesia que lo reciba ahora. Eso es, creo que es 19 de julio del 64. No me acuerdo la fecha exacta, pero el hermano Branham me está diciendo en ese momento que no es provechoso. En ese momento, pero no significa que no es provechoso. Porque ahí mismo en el mensaje de la fiesta de las trompetas, el profeta está dando una clave. Yo solo quería añadir un poco, hermano. El profeta repite muchas veces en ese mensaje de la fiesta de las trompetas, dice, la séptima trompeta para los judíos es nuestro séptimo sello. El hermano Branham, o sea, cuando uno llega a entender eso, qué cosa, cómo hablaba el profeta. O sea, era un hombre de 5º grado de educación, pero la inspiración que tenía, hermanos, nadie ha tenido. Es el pensamiento que Dios puso en este hombre, ningún ser humano ha llegado a tener. Y eso Dios está tratando ahora, apresurándonos para que el pensamiento que estuvo en el hermano Branham esté en nosotros. Porque si no llegamos a tener el pensamiento que estuvo en el hermano Branham, nosotros no vamos a llegar. Es como Gietzi y Eliseo. Gietzi estaba nervioso y turbado y nos van a destruir. Eliseo le dijo, Señor, abre los ojos de este muchacho. Porque Eliseo podía ver cosas que Gietzi no podía ver. Pero cuando, Jesse, así lo dicen, bueno. Pero cuando este muchacho abrió los ojos, porque el profeta oró por él, vino paz. Dijo, más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Entonces, es igual. Dios quiere abrir nuestros ojos para que podamos ver como nuestro profeta. Porque el hermano Branham vivía en un mundo, hermano. Él vivía en 2 mundos. Él veía este mundo, pero por revelación y visión él podía ver el Edén de Satanás. Él pudo ver el cuadro donde estaba el maíz y todo el mundo, qué lindo maíz. Él dijo, no, eso es híbrido. Es muy bonito, pero eso es muerte. Él veía las cosas diferente. Y eso, Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, que tengamos la misma visión que el hermano Branham tuvo. ¿Ve? Y para eso el profeta está diciendo, ustedes tienen que entrar en este libro, tienen que buscar la inspiración dentro de este libro. Entonces, un poquito para aportar en las trompetas, es tan poderoso las trompetas, que el hermano Branham está diciendo, la séptima trompeta para Israel es nuestro séptimo sello. Y lo repite unas 2 o 3 veces en ese mensaje. El hermano Branham estaba haciendo eso intencionalmente. ¿Por qué? Porque él sabía que si nosotros descubríamos cuál era la séptima trompeta, entonces íbamos a entender nuestro séptimo sello. Así de importantes son las trompetas. Y lo tremendo, o lo más tremendo es que cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 24, Jesús hizo lo mismo.
Fíjense, cuando Jesús habla de su venida, dice el día ni la hora nadie lo sabe. Dice, más como fue en los días de Noé. Y dijo, más como fue en los días de Lot. Ahora, fíjese una cosa, ni Noé ni Lot son el tipo perfecto de la novia. El tipo perfecto de la novia es Enoc y Abraham. Así que Jesús estaba usando una forma, porque Lot y Noé representan a los judíos que tienen que pasar por la gran tribulación. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando la séptima trompeta. Pero dentro de eso está el misterio, porque Enoc es el sello y Enoc es el sello y Noé es la trompeta. Así como el profeta estaba hablando en la fiesta de las trompetas. Así que por inspiración el hermano Branham estaba usando el mismo lenguaje que Jesús, no apuntando al séptimo sello directamente, porque era un misterio que tenía que ser traído por el Espíritu Santo, pero apuntando a la sombra, porque la sombra nos explica cómo es la realidad. Entonces, cuando el profeta habla, si ustedes toman el séptimo sello, ve y buscamos ahí, el profeta dice, Apocalipsis 7 es el único material que tenemos para entender esto, bajo el séptimo sello. Dice Apocalipsis 7 es el único material que tenemos. Y cuando uno va a Apocalipsis 7, es el sellar de los 144,000. Sí, entonces, en otras palabras, nuevamente está volviendo a lo mismo, porque los 144,000 son sellados por Moisés y Elías, que es la séptima trompeta. Y él dice, ese es el único material que tenemos para entender nuestro séptimo sello. Porque nosotros hemos recibido un ministerio, hemos recibido el ministerio de Moisés y Elías, pero en un solo hombre. O sea, y cuando uno dice, el único material, una vez le predicaba a la iglesia, el único material, como si fuera una cosita pequeña. Pero cuando uno ve, es desde el Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento, porque son las sombras las que nos revelan. O sea, los judíos son la sombra, nosotros somos la realidad. Y la única forma de ver nuestras acciones y todo es viendo cómo hizo las sombras. Como decía el hermano, Ruth, Esther, todo fue una sombra de nosotros. Entonces, por concluir, ¿qué importancia tienen las trompetas? Las trompetas son los judíos, o sea, la sombra. Pero eso es para que entendamos nuestra parte y nos dé la fe necesaria en esta hora. Y bueno, lo último sería las copas. Y bueno, inclusive dentro de las trompetas hay cosas tremendas como Daniel capítulo 12. Porque el profeta utiliza Daniel capítulo 12 debajo del sexto sello, que es la liberación de Israel. Y habla de Miguel descendiendo. En aquel entonces se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de tu pueblo. Y habrá angustia, la cual nunca ha habido desde que los hombres están aquí en la tierra. Pero él liberará, dice, a todos los que se hallen escritos en el libro. Miguel descendiendo para librar a los 144,000 israelitas. Esa es la séptima trompeta. Claro, Miguel descendiendo en la forma de Moisés y Elías. Bueno, porque dicen, en aquel tiempo vendrá Miguel, pero en Apocalipsis 10 en cambio dice, vi descender del cielo un ángel fuerte, envuelto en una nube. Son paralelos. Ese ángel solo puede venir a librar a los que tienen sus nombres escritos en el libro. Entonces ahí está el paralelo de la séptima trompeta y el séptimo sello. Es muy poderoso y nos ayuda mucho a que nuestra fe se edifique. O sea, cuando uno ve cómo el plan ha sido tan bien trazado por una mente maestra y empieza a ver la secuencia, dice, Señor, esto ningún hombre pudo haber puesto esta cosa en tan perfecto alineamiento. Y eso trae fe a nuestro corazón. Y por último tenemos las copas, que era mi parte en esta tarde. Y nosotros vemos, como está escrito, dice que ahí se consuma la ira de Dios. Entonces, cuando hablamos de las copas, es exactamente el juicio de Dios. Amén. Entonces, fíjese una cosa. El hermano Branham, quiero leerles una pregunta que le hicieron al hermano Branham
en el año 1964. Déjame ver. Ahora, antes de llegar a esa pregunta, al hermano Branham le hacen unas preguntas. Disculpe, me estoy tratando de seguir esto, pero bueno, no tan apegado, pero el hermano Branham empezó a entender estas cosas, porque le preguntaron al hermano Branham sobre las copas, y en un inicio él dijo, yo no lo sé. Pero vemos una progresión en su entendimiento, y cómo al final termina con el entendimiento exacto. Entonces, leamos en Apocalipsis 17:1. Apocalipsis 17:1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Amén. Estos ángeles son los que salieron del templo de Dios, lo que leímos en Apocalipsis 15. Amén. Y dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, este ángel le estaba revelando a Juan a la gran ramera. Le estaba revelando las características, los detalles de quién es esta mujer. Luego, en Apocalipsis 21:9, dice, Apocalipsis 21:9, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Miren cómo Juan se refiere a ese ángel que le está mostrando a la gran ramera, que era uno de los ángeles que tenía las 7 copas. Quien haya sido este ángel era el ángel revelador, el ángel que le estaba mostrando a Juan todo el plan. Pero el detalle es que el ángel tenía las copas. Apocalipsis 21:9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, de nuevo. Y le dice, llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El mismo ángel le va a revelar a la gran ramera, a Juan, y también le va a revelar a la novia, a la desposada del Cordero, a Juan. ¿Quién es la gran ramera? Sus hijas y la novia, que son estas 2 mujeres en el Apocalipsis. Te voy a mostrar a la desposada, la esposa del Cordero. Ahora leamos en Apocalipsis 22:8. Es el mismo ángel siempre. Por eso la vida de este hombre, del profeta, está desde Génesis hasta Apocalipsis. El profeta nos habló de Eliezer cuando predicó escogiendo una novia y nos predicó de varios lugares porque él estaba ahí. No era un sermón, era tratando de mostrar a la gente que él era el cumplimiento de eso. Pero hoy podemos saber que el hermano Branham, por eso él predicaba diferente, porque él no predicaba desde un punto de vista histórico. Él no decía, bueno, y Moisés, no, él se veía en Moisés. Dijo, Moisés recibió 2 señales de misericordia y 1 de juicio. ¿Por qué él recibió 2 señales de misericordia y 1 de juicio? Nadie había predicado la Biblia así, porque este era el cumplimiento de la Escritura. Igual es la novia hoy día. Entonces, fíjese Apocalipsis 22:8. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Es el ángel que le estaba revelando todo el libro de Apocalipsis a Juan, porque es a través del mensajero que hemos recibido la revelación del Apocalipsis. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Entonces, fíjese lo que le preguntan al hermano Branham. Cómo el hermano Branham ya empezó a entender mejor estas cosas. Bajo el 5º sello, desde el párrafo 201 al 213,
Ahí puede diferir un poco los párrafos porque yo saqué del libro que tenía y a veces se mueve 1 o 2 párrafos con las revisiones que han hecho, ¿no? Entonces mire lo que el profeta dice. Dice, ¿han captado algo? Yo me preguntaba si era así, ¿ven? Sí, Señor. Entonces quizás no se los tenga que decir el domingo. Ahora noten, qué maravilloso. Y entonces en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antediluviano, Él mandó el águila. Y en el tiempo cuando iba a librar a Israel, mandó el águila. ¿No creen que aun cuando Juan estaba en la isla de Patmos, este mensaje era tan perfecto que no podía confiarlo a un ángel? El profeta dice, ustedes saben, un ángel es un mensajero. Pero ¿saben que el mensajero era un profeta? Dice, ¿lo creen? Vamos a probarlo. Apocalipsis 22. Veamos si no fue un águila. Sí, vean, él era él era un ángel. Él es el mensajero, pero era un profeta, el cual le reveló todo este libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 19. Dice, no creo que allí es. Sí, lo tengo apuntado aquí. 22, 19, quizá esté errado. Dice, no, 22, 9. Allí es donde estaba buscando. 22, 9, correcto. Oh, sí, aquí. Dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas. Miren aquí lo que vio Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Ya está terminando. Este es el último capítulo y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas y entonces el ángel me dijo, no lo hagas. Ningún verdadero profeta sería adorado o mensajero de cualquier rango. ¿Ven? Eso es solamente para Dios. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Amén. Entonces, fíjese cómo el profeta empezó, no solamente Apocalipsis 17, Apocalipsis 22, cuando Juan quiere postrarse a los pies de este ángel, el ángel dice, no me adores, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas, adora a Dios. Pero miren una particularidad, este ángel que le mostraba a Juan todas las cosas, tenía las copas. Por adelantar un poquito, le quiero leer otra pregunta y respuesta de 30 de agosto del 64. Pregunta 382. Dice, querido hermano, ¿no aceptaría Jesús adoración en Apocalipsis por Juan cuando él cayó? ¿Por qué no recibiría Jesús adoración en Apocalipsis por Juan cuando él permitió adoración delante de él? ¿Por qué no recibiría Jesús adoración cuando Juan quiso adorarlo? Dice, mi querido hermano o hermana, quien quiera que sea, no era Jesús el que no quiso recibir adoración. En Apocalipsis 22:8 usted leerá que fue el profeta, el ángel quien no quiso recibir adoración. Cuando Juan cayó para adorar al ángel que le había mostrado a él estas cosas, él dijo, mira, que no lo hagas porque yo soy de tus hermanos, yo soy uno de los profetas, ¿ve? Yo soy tu hermano, consiervo tuyo, uno de los profetas. Da adoración a Dios. Dice, no fue Jesús el que no la aceptó, fue el profeta el que no la aceptó. Amén. Entonces con esto el profeta se había identificado claramente que este ángel que le estaba mostrando a Juan las cosas era él, visto en visión por el apóstol Juan. Por eso lo quiso adorar, porque era una visión y era tan poderoso el ministerio de este ángel que Juan quiso adorarlo, pensó que era Jesús. Pero le dijo, no me adores, adora a Dios. En visión. Entonces, pero aquí hay un detalle que es lo nuestro, como les estaba diciendo. ¿Ve? Ese ángel tenía las copas. Entonces, ese es un punto nada más que quería mostrar, ¿ve? Cómo es y por qué él tenía las copas. Entonces, si Dios nos permite, podemos avanzar en eso. Fíjese cómo el hermano Branham empieza, ahora quisiera entrar en otra parte, cómo el hermano Branham empieza a entender esto. En 1964, en preguntas y respuestas, agosto 30 del 64, le preguntan lo siguiente. Dice, el Espíritu Santo le ha dicho a usted que las trompetas no tienen nada que ver con la novia. ¿Tiene algo en lo absoluto que ver con nosotros las 7 copas?
Y el profeta responde, esperaré y veré si el Espíritu Santo lo revela de esa manera. Yo no sé todavía. Para 1964 el profeta dice, yo no sé si esas copas pertenecen para nosotros o no. Pero él ya había dicho que ese ángel que tenía las copas era un profeta que le mostró todas las cosas a Juan. ¿Ve? Pero Dios tenía que hacerlo más claro al hermano Branham. Entonces, ahora, de 1964 a 1965 algo sucede. Porque en 1965 el profeta dice cosas como estas. En el Dios de esta edad perversa, en 1 de agosto de 1965, el profeta dice, ahora, al hacer esto, yo he venido aquí con el propósito de enseñar las últimas copas, las últimas 7 copas y las últimas 7 trompetas y los últimos 7 truenos del libro de Apocalipsis, ligándolos en esta hora que estamos viviendo ahora, que seguirían a continuación de la apertura de los 7 sellos. Las 7 edades de la iglesia. Así que no pudimos conseguir lugar para hacerlo. Ustedes saben que al final del 65, el hermano Branham trata de hacer su último viaje al África, en mayo más o menos del 65, y va y no le dejan predicar. Y él regresa, y el primer mensaje que predica es avergonzados. Y ese mensaje es clave para entender esa última parte del ministerio del hermano Branham. Porque en el 64 él dice, no sé si las copas tienen algo que ver. Y cuando regresa del África, dice, ahora he vuelto para predicar esas últimas 7 copas. Él llegó a entender qué significaban esas copas. Al principio no lo entendía, y inclusive estaba hablando de este ángel que le mostraba a Juan esto y diciendo que tiene las copas, pero él no lo sabía, porque tenía que ser dado por el Señor. Ahora, aquí quisiera hablar sobre ciertos detalles. ¿Qué pasó desde el año 64 hasta el año 65? ¿Por qué el hermano Branham llegó a ver a quién le pertenecen estas cosas? Entonces, nosotros vemos en el año 1964, si podemos ver, en 1964 ocurrió un evento. Viernes Santo, la tierra tiembla. Y fue uno de los terremotos más poderosos registrados en la historia, que fue el terremoto de Alaska. El terremoto de Alaska, sabemos que si vemos Alaska en línea, está alineado, es la misma falla con California. Y el profeta dijo que ese terremoto de Alaska fue una señal. Dijo, si ustedes leen el libro de las edades, dice, no desestabilizó la tierra, pero Dios avisó con un temblor de magnitud mundial lo que Él va a hacer. Lo dicen las edades de la iglesia, refiriéndose a ese terremoto, porque recuerden, ese terremoto fue un Viernes Santo. Dice, no ha habido un terremoto en Viernes Santo desde el tiempo que Jesús fue rechazado. Ahí hubo un terremoto en Viernes Santo. Después de que las denominaciones, los fariseos y los saduceos habían rechazado a Jesús, en un Viernes Santo tembló la tierra también. Y el profeta no habla mucho sobre eso. Habla en unos 2 mensajes porque él está en campañas y eso le pasó. Ustedes saben que la mayoría de cosas el profeta los llevaba al tabernáculo Branham. Él dijo, las cosas importantes las voy a predicar desde aquí, desde el tabernáculo Branham. Pero esto le pasó estando en campañas y de repente se sacude la tierra. Ustedes saben, en ese tiempo, solo por recordar, es cuando el hermano Branham está con los hermanos en cacería y todo eso, y el Señor le dice, lanza una piedra al aire. Marzo del 64. Y el hermano Branham lanza esa piedra al aire y le dice, ustedes verán la gloria del Señor. Y un hermano, bueno, ¿qué significa? Le dijo, hermano, escóndase. Y de repente dice que ese torbellino vino y rompió las copas de los árboles y explotó, hermano, una gran explosión que aún las piedras fueron levantadas. Y le dijeron, ¿y qué significa eso? Porque nadie escuchó la voz, pero la voz le dijo, juicio golpeando la costa oeste. Dice, los hombres vieron el torbellino y escucharon el trueno, pero no escucharon la voz. Dice, yo escuché la voz.
juicio cayendo sobre la costa oeste. Y él le dijo, Señor, ¿les puedo decir? Y él dijo, dilos. Y él les dijo, es juicio cayendo sobre la costa oeste. Este terremoto que sacudió Alaska, 1964. Entonces, hermanos, Branham se queda con eso. Un terremoto en Viernes Santo. Ahora recuerden, en 1963 el profeta predicó los sellos. El mundo lo rechazó. A tal punto que él entra a este complejo y dice, no, si ellos no quieren escuchar, yo me voy, yo voy a ser un profeta. Me voy a ir al campo, yo ya no tengo nada que ver con esta gente. Y se estaba construyendo un complejo y Dios le dijo, si tú sigues así, vas a terminar. Y le mostró a una persona parecida a su cuñado, que era alcohólico, con otro hombre borrachos. Y le dice, vas a terminar así. Y tu esposa te va a dejar. Claro, este hombre había construido un complejo porque no le querían creer. Y ese complejo le estaba destruyendo. Y Dios tuvo que venir y decirle, mira. Entonces el hermano Branham se sacude de eso. Cuando llega el terremoto, él empieza a conectar las cosas. No, eso fue el rechazo de la palabra. Esto es una señal de juicio. El juicio ya comenzó en la tierra y no va a retroceder. O sea, ni siquiera hoy decimos, ¿cuándo va a comenzar? Eso ya comenzó. Solo que se va a empeorar cada vez más. Estamos ya en medio de eso. Entonces el hermano Branham empieza a ver estos eventos. Primer terremoto, Alaska. Luego de eso, llega el año 65. Llega el año 65. Y si seguimos los mensajes del 65, el profeta él quería predicar dolores de parto. Y de repente toma su Biblia, creo que es que iba a tomar San Juan 16. Empieza a buscar la escritura y no la encuentra. Y empieza a buscar y dice, no, pero yo la anoté aquí. La cosa es que esa Biblia había sido impresa mal. Ustedes saben, en el mensaje el profeta lo dice. Su esposa Meda le había regalado una Biblia para fin de año, en el año 64. Pero resulta que esa Biblia vino con un error de edición. Claro, Dios permitió eso. Yo qué sé, de 100,000 Biblias que editaron, o sea, que produjeron, le tocó al hermano Branham la que estaba sin San Juan 16. Porque Dios tenía un propósito. Entonces, cuando el hermano Branham y estaba ahí, estaba tranquilo el hermano Branham en una congregación, estaba predicando. Y de repente, San Juan 16 no estaba aquí, y de repente se levanta un sacerdote católico, el Stanley, sí, un sacerdote Stanley. Se levanta el sacerdote y va donde el hermano Branham y le dice, hijo, Dios está por hacer grandes cosas, toma mi Biblia. Y el hermano Branham se queda, agarró la Biblia del sacerdote católico, tomó San Juan 16, predicó su mensaje, dolores de parto, y empezó a hablar de las 3 guerras mundiales, de cómo el mundo está entrando en dolores cada vez más fuertes y está por ser renovado. Cerró su Biblia y se fue. Y el profeta dice, estaba en su automóvil y su esposa, hermano, nerviosísima, porque dice, Billy, yo te regalé esa Biblia y me parecía que los ojos de todas las personas estaban sobre mí. Y el hermano Branham dice, no te preocupes, todo tiene un propósito. Y al instante que el profeta dice eso, una voz viene y le dice, y llegó a Nazaret y se le dio el rollo del profeta Isaías y empezó a leer, dice, y encontró la escritura donde decía, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. Creo que es de Isaías 61. El profeta, esta voz empieza a venir y le empieza a decir Isaías 61. El profeta se queda. Al siguiente culto de lo que pasó, predica, hoy se ha cumplido esta escritura. Porque Jesús, cuando lee Isaías 61, luego que, ustedes saben cómo a Jesús se le pasó el rollo al profeta Isaías. Y no era como un sacerdote, bueno, hoy día vamos a predicar Isaías 40. No, Jesús escogió el capítulo 61, porque eso es lo que estaba sucediendo en ese instante. Era profecía siendo cumplida. En Isaías está una virgen concebirá. Jesús hubiera podido ir a Isaías 8 y 9, donde dice ya ven, aquí dice una virgen concebirá, y yo nací de la virgen. Pero eso era pasado. Eso ya era pasado. Así que Jesús tomó Isaías 61
Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas. Y ustedes saben, traer liberación, el año agradable del Señor. Cuando al profeta le sucede esto, se da cuenta, dice, no, un sacerdote le pasó el rollo del profeta Isaías a Jesús, y a mí un sacerdote me pasa también su libro. Dice, pero Jesús en su primera venida, para cumplir la primera parte, que era redención, era salvación. Pero ahora se está repitiendo de nuevo, porque era Jesús en el profeta, y un sacerdote le pasa el libro, pero él empezó a entender, ahora es la segunda parte. Porque Jesús se detuvo en una coma. Dice, no, un erudito diría, ¿cómo Jesús se detuvo en una coma? Ese ni siquiera sabe gramática, Jesús. Y uno es que no se trata de gramática, se trata de que hasta ahí se estaba cumpliendo la escritura. La siguiente parte era para él, porque él dijo el año agradable. Lo voy a leer para no cometer un error ahí. Isaías 61. Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de Miren, ahí se detuvo Jesús. Jesús se detuvo en esa coma, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y se detuvo Jesús, enrolló el rollo, le dio y todos los ojos estaban en él. Y él empezó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Por eso el profeta lo nombró a su mensaje, hoy se ha cumplido la siguiente parte. Era Jesús en el profeta, ya no trayendo el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro. Esa parte era el mismo Señor Jesús, pero ahora en su profeta, trayéndolas. Entonces empezó a encajar, el profeta empezó a ver esto. Dijo, este terremoto fue una señal del rechazo de lo que Dios envió a través del profeta, de la comisión. Luego ve esto, este sacerdote dice, esta es la repetición de la primera venida de Jesús, pero esta es la segunda venida del Señor a través del profeta, porque la primera parte de la segunda venida fue hecha en el hermano Branham. Amén. Y el hermano Branham empieza todas estas cosas. Luego de eso viene esto estamos hablando de inicios del 65. Luego para abril del 65, cuando el hermano Branham predica, ya ha salido el sol, es donde él dice, ¿se dieron cuenta de ese cuadro que hemos tenido desde el 63? Hemos tenido la foto de esa nube mal. Desde que fue tomada el 28 de febrero del 63, exacto, y fue publicada en la revista Life el 17 de mayo, y le entregaron las fotos y todo, lo tenían volteado. Dios en algún momento de esos días le revela, dice, lo están viendo mal. En el mensaje Alimento espiritual a su debido tiempo, el profeta dice, lo hemos estado viendo del ángulo incorrecto. En el inglés dice el ángulo incorrecto. Y esa palabra ángulo es muy importante. Porque si uno no ve las cosas del ángulo correcto, no produce el efecto. Ahí es, por ejemplo, cuando el hermano Branham habla de ese hombre que va a ver esa escultura. Y va a ver, hermano, y ve la escultura de Jesús y la ve. Y le dice, qué cosa más horrible, le dice. Esa escultura de Jesús es la cosa más fea que yo he visto. Y el hombre que la talló le dice, no, es que no es para que usted la vea así. Usted tiene que agacharse. No sé si han leído eso. Y cuando el hombre se agacha, hermano, se puso a llorar. Dice, lo que pasa es que usted lo está viendo del ángulo incorrecto. El mensaje es igual. Si el mensaje no es visto del ángulo correcto, no va a producir lo que Dios prometió. Amén. El poder del mensaje está en que Dios nos ayude a verlo de la forma correcta. Amén. Entonces, aquí la nube es volteada. Claro, qué tremendo. Esa nube era la señal de la revelación de los 7 sellos.
Y los 7 sellos son redención. Pero dándole la vuelta, era la revelación del juez. La misma peluca blanca que traía redención, dada la vuelta, ahora era el juez supremo. Porque esa nube que está ahí fue una constelación de 7 ángeles. Ahora, el problema que tenemos hoy, porque mucha gente está dejando el mensaje, es porque los ministros no han logrado poner el mensaje en la Biblia. Entonces la gente dice, lo que el hermano Branham dijo se equivocó. Pero no van a negar la Biblia. No pueden negar la Biblia. Están negando el mensaje. Pero la cosa es que el mensaje está en la Biblia. Y el problema es que a veces citamos cosas y las dejamos desprendidas de la Biblia. Y entonces estamos produciendo creyentes en las bancas que no tienen fe porque se le está diciendo algo aislado de la Biblia. Somos salvos por la palabra de Dios, por la Biblia. El mensaje vino a abrir la Escritura. El mensaje es una llave. La Biblia es una puerta. Y mucha gente se queda con la llave diciendo que tienen una llave, pero no la han puesto en el cerrojo y no la han abierto a nada. El primero que giró las llaves fue el apóstol Pedro en Pentecostés. Y hombres recibieron el Espíritu Santo, pero no citando solamente el mensaje es la llave. La puerta es la Biblia. Y yo les digo un defecto que yo tuve en mis primeros 8 años, porque yo sí leí el mensaje bastante. En un periodo de mi tiempo yo me leí todo el 63, 64, 65, seguido. Terminé de leer y me volví nuevamente. Pero tenía una deficiencia en la Biblia. Siempre se ha dado cuenta, alguna vez alguien me preguntó cierta cosa y yo dije, no, yo no sé esto. Y me dijo, pero si eso es lo básico, está en Levítico 23. Hermano, eso fue como un golpe para mí. Dije, yo he leído el mensaje, pero no entendía la Biblia. Bien. Y a veces nuestra deficiencia es que no llevamos el mensaje a la Biblia. Hoy día dicen, esa nube, eso es ni sé qué. Esa nube está en la Biblia. En Tesalonicenses capítulo 2 dice que el Señor viene en llama de fuego con una constelación de ángeles, en llama de fuego, para dar retribución a los que no creyeron. Eso es esa constelación de ángeles. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Luego en Apocalipsis 10:1 dice, vi descender del cielo un ángel fuerte envuelto en una nube. O sea, nosotros sabemos eso. Pero realmente la iglesia, los creyentes deben saber que el mensaje está escrito en la Biblia. Que no es una idea de alguien o es algo aislado, no son citas aisladas, es para revelar la Escritura. Amén. Luego en Hechos 1:11, cuando estos hombres les dice, ¿ustedes por qué se asombran? Así como Él se ha ido, así volverá. Y si leemos Hechos 1, el Señor fue arrebatado en una nube. Así como Él se fue, así volverá. En una nube se fue, en una nube volverá. Y hay otras escrituras, como les dije, la continuidad de la palabra, ¿no? Como Moisés también en el monte subió y fue envuelto en una nube. Todo eso es un tipo de lo que ha pasado hoy día. Así que tenemos demasiada evidencia. Entonces, bueno, regresando a nuestro tema. En abril, hermanos, el hermano Branham, esta nube es volteada, la foto, y el profeta dice, esto no es otra cosa sino la vindicación del mensaje que hemos estado predicando. Jesús es el juez supremo de toda la tierra. Digo, San Juan 5:22 dice que Jesús es el juez. Y cuando le pregunta a Jack Moore y le dice la cabellera blanca, ¿por qué? Y le dice, no es la forma glorificada. Dijo, bueno, para un teólogo eso está bien, pero a mí no me sonó bien. Y cuando Dios le muestra la visión, ve la visión de los jueces ingleses con la cabellera blanca y él capta. Dice, eso es Jesús en la forma de juez. Entonces fíjense en esto, el hermano Branham tiene este otro evento de la nube. Luego de eso va y predica escogiendo una novia. Aquí estoy un poco, no sé, creo que fue primero ya salido el sol y luego escogiendo una novia. Y el hermano Branham entra en esa inspiración y al final del culto, si ustedes leen la cinta, pareciera que el hermano Branham está predicando, sigue predicando. No hay ninguna variación en su voz o como que entre en el espíritu más fuerte, no, está predicando. Pero al final de escogiendo una novia, él dice, los ángeles, tú que te exaltas hasta los cielos, serás abatida hasta el Seol. Como Capernaum fue destruida por rechazar, empieza a predicar. Y cuando uno escucha la cinta,
Parece que el hermano Branham sigue predicando. Pero cuando el hermano Branham habla de eso, él dice, yo entré como en un trance y no me di cuenta qué estaba diciendo, al punto que tuve que regresar a escuchar. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Poniendo juicio sobre los ángeles, como Jesús puso juicio sobre Capernaum. Las ciudades costeras que habían rechazado al Mesías, Zabulón y Neftalí, pueblos, ¿cómo se llama? Sentados en tinieblas, luz les resplandeció. Y todos sabemos que Zabulón y Neftalí son ciudades costeras. Y el hermano Branham está poniendo juicio sobre los ángeles. Tú que te exaltas hasta el Seol, hasta los cielos, ¿no? Los ángeles, hasta el nombre, y serás abatida hasta el Seol. Así que él se va con todo esto. Esto es abril más o menos, y se va al África. Regresa del África y no le dejan predicar en el África. Entonces él predica avergonzado. Y ustedes se avergüenzan de Jesús, él se avergüenza de ustedes. Pero ahí es cuando él empieza a conectar. O sea, ya vino meditando todo esto, ya conectó todos los puntos. Dijo ese terremoto de Alaska. La segunda parte del libro de Isaías. La nube mostrando al juez supremo. Y este terremoto profetizado que va a hundir a California en el mar. Que tiene que ser algo escritural. El terremoto de California no puede ser algo... El terremoto de California tiene que ser algo que está en la escritura. Yo creo que el terremoto de California es el terremoto del sexto sello. Porque no creo que Dios le haya dado una profecía al profeta fuera de la Biblia. En la Biblia hay 3 terremotos sobresalientes. Y el uno es el que hunde a California. El otro es el que destruye a Jerusalén en Apocalipsis 11. Y el otro es el que destruye el que parte el monte de los olivos y destruye la gran ramera en Apocalipsis 16. Cuando el hermano Branham regresa de allá, ya tiene la cosa clara. Dice, ahora sí vengo a predicar las copas. Por todos estos eventos que habían sucedido en la vida de él, ahora él sabía que él era el ángel que tenía las copas también. Así que este ángel tuvo la revelación de los sellos. Ahora, espero que no me malentiendan. No es que el hermano Branham tenía el poder para derramar plagas. No, él tenía la revelación de las copas. Así como tuvo la revelación de los sellos. Ahora, si ustedes ven desde un principio, siempre redención y juicio van juntos. Siempre. Por eso estamos hablando de las copas y de los sellos. Los sellos redimen a la novia, porque bajo los sellos está la identidad de la novia. Bajo el séptimo sello, el hermano Branham se dio cuenta que él era el profeta, porque él es el profeta del séptimo sello. Nadie, hermano, yo he leído libros de Larkin y de otros hombres que hablan cosas buenas, inclusive Scofield, grandes teólogos. Nadie puede entrar al séptimo sello. Nadie dice nada de eso. Porque el único que podía hablar de eso era el que era parte de eso. El único hombre que pudo conectar Apocalipsis 8, que es el séptimo sello, el silencio, y decir que eso es Apocalipsis 10. Porque hermano, si nosotros lo leyéramos, no, nunca, jamás. Pero el hermano Branham dijo, Apocalipsis 8, se hace un silencio como por media hora, no fue dicho nada. Pero luego dice, Apocalipsis 10 es el séptimo sello. ¿Por qué? Porque él era el cumplimiento de eso. No era un estudio, dice, no, él era eso. El único que podía decirlo era el que era el cumplimiento de la Escritura. Entonces, este hombre tenía la revelación de los sellos para redimir a la novia, porque él dijo, con lo que tenemos hasta ahorita no nos alcanza para hacer rapto. Así que tiene que venir un poder para darle fe de rapto a la novia. Y eso estaba dentro de esos 7 truenos. Pero le dijeron, hermano Branham, ¿qué son esos 7 truenos? Por resumir, ustedes saben las citas. Digo, los 7 truenos son las verdades contenidas en los 7 sellos. Eso es lo que él dijo. No es mi tema ni voy a explicar. Porque tampoco se trata de explicar. Creo que Dios tiene que revelar eso a nuestro corazón, ¿ve? Entonces, solo por añadir un poco de esto, el hermano Branham
se da cuenta, él es el ángel que le está revelando a Juan estas cosas, tiene las copas, tiene la revelación de la ira de Dios, porque él está revelando que han rechazado la predicación de los 7 sellos, ahora lo único que les queda es juicio. Y para el mismo tiempo del hermano Branham, ya había gente, ya había almas encarceladas. En el mismo tiempo del hermano Branham, ya había almas encarceladas. Y a una persona se le encarcela, porque a nadie se le mete en una ejecución sin primero darle un juicio, encarcelarlo y luego se le ejecuta. Entonces, claro, ven la gente, ahí están, parece que siguen teniendo avivamientos y todo eso, pero habían pasado la línea de misericordia. No sé, el profeta dijo, 300 ministros aseguraron venir a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. No asomó ni uno. Y él dijo, o sea, y ahí es cuando entra en esta parte ya, donde él se da cuenta que el juicio estaba ya derramándose sobre la tierra. Porque la consumación de esto, que es poder atómico, que no les dejará ni raíz ni rama, es el día de Malaquías, y aquí viene el día ardiente como un horno y no les dejará raíz ni rama, es el final de la consumación de esto. Porque nadie ejecuta a una persona sin un juicio. Inclusive el sistema judicial que tenemos es basado en la Biblia. Dios juzga, luego encarcela y luego ejecuta a la persona. Pero ya está juzgado y el hombre va a ser aniquilado. Entonces toda la gente que va a terminar siendo ceniza debajo de la planta de los pies de los justos ya recibieron un juicio y son almas encarceladas hoy. Por eso, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Pero el que rechaza eso, va a la puerta y se le hace un hoyo en el oído. Está en Deuteronomio 15 más o menos. Cuando la trompeta del jubileo sonaba, tú decidías, por así decirlo, si eres libre o no. Si escuchas la trompeta del jubileo, el hombre lo escuchaba y decía, yo ya no sirvo más a este amo. Yo lo dejo y soy libre. Era el amo denominacional. Eran los pensamientos denominacionales. Pero si el hombre no lo quería hacer, había un ritual donde llevaban al hombre y le hollaran el oído con una lesna. Y el hombre nunca más iba a ser libre. Y eso es, después de que esto fue revelado, rechazarlo, el mundo entró en juicio. Pero no es un juicio donde se ejecuta al hombre en ese rato, pero ya están bajo condena. O sea, si hablamos de ahorita, esto no es algo al futuro. Esto ya está desde los tiempos del profeta y se va a empeorar cada vez más. Bueno, solo por incluir, se me viene la escritura de Ezequiel, donde la gloria chequina empieza a apartarse del templo, empieza a irse al umbral de la puerta, luego se va a un árbol y luego se va al monte. Y la gloria de Dios empieza a dejar, creo que es Ezequiel 10 y otros, Ezequiel 9, donde dice los verdugos de la ciudad han venido. ¿Ve? Dice, no toques nada, dice, primero sella a los que claman y gimen, y luego que los verdugos entren y destruyan todo. Primero se sella a las personas y luego lo que quede es destruido. Y estamos en medio de eso hoy día. O sea, yo creo que es la gracia de Dios ahorita con nosotros. Si tenemos todavía una actitud de seguir amar el mensaje y seguir adelante con esto, es porque es la gracia de Dios. Mucha gente que dijo creer esto, hermano, ahorita están en el limbo. Y le damos gracias, porque no es para jactarse, no. Y bueno, a mí me tocó hablar de las copas. Tal vez no es un tema muy bonito, pero es la verdad. El rechazo de lo uno trae estas copas siendo derramadas. Ahora, quisiera solamente leer un poquito más. ¿Cómo el hermano Branham llegó a la conclusión de esto? Si ustedes se dan cuenta, el hermano Branham va al África y no le dejan predicar. Cuando él regresa, dice, vamos a conseguir el auditorio para predicar esas últimas copas y trompetas y atarlo todo esto y los truenos. Pero le niegan. Dice, no le podemos dar el auditorio. Así que el hermano Branham, en vez de tomar 7 días como los sellos, predica el mes de julio y agosto, es clave, del año 65. Porque en esos 2 meses, el profeta está soltando cosas sobre las copas. Julio y agosto del 65.
ahí nos habla, él ya se da cuenta clarito cómo Dios va a juzgar a la gran ramera. Porque en esos mensajes él dice, ¿ven cómo juzgaban a las rameras en el tiempo antiguo? Las apedreaban. Y dice, y Dios es capaz de tener un granizo en el cielo hasta que se forme un granizo de 100 libras, porque en la Biblia habla de tantos talentos. Y el profeta dice, esos son 100 libras. Dice, Dios puede formar un granizo y mantenerlo ahí arriba hasta que termine de 100 libras y botarlo. Porque el profeta ya sabía. Claro, nosotros ya sabemos, lo leemos, sí, pero para el hermano Branham eso tuvo que ser revelado. Porque él no sabía estas cosas. Dijo, yo no lo sé, pero después viene y dice, esa es la forma en que las rameras eran apedreadas. Él está hablando de Apocalipsis 16, el apedreamiento de la gran ramera. Entonces, él empieza a entender esto. Regresa y dice, bueno, no le están cortando, hermano. O sea, él se da cuenta de eso. Esto ya no es un ministerio para el mundo. Este ministerio está pasando de ser para el mundo a ser solo para la novia. Porque en África le dicen, usted no predica aquí. Se regresa, dice, avergonzado. Ustedes se avergüenzan del Señor, el Señor se avergüenza de ustedes. Esas almas están en sus manos y en el mensaje avergonzado. Luego dice, vamos a conseguir el auditorio para predicar, está en mi corazón eso. Y le niegan. Significa que todas estas cosas el profeta lo predicó y lo dejó metido en esos mensajes. Y ahora nosotros podemos leerlo, ir extrayendo esos puntitos que hablan sobre las copas. Sí, porque bueno, yo estoy exponiendo sobre las copas. Entonces, eso es solamente un punto, ¿ve? Si queremos entender mejor eso, desde el mensaje avergonzado hasta comunión, el profeta dice cosas como, dice, me estoy quedando en la unción del Espíritu. Dice, ni siquiera he podido dedicar a mi nieto. Y mis labores de pastor, como matrimonio y esas cosas, las he dejado a un lado. Porque me estoy quedando en el Espíritu para saber qué mensajes abrirles para que ustedes los tengan para más adelante. Amén. Fíjese, déjenme buscar ese párrafo para no dejarles así nomás, sino. Déjenme ver si lo tenía aquí anotado, hermano. Sí, es en el Dios de esta edad perversa, párrafo 19. Vuelve a decir lo mismo en agosto, el 1 de agosto del 65. Dice, ahora al hacer esto, yo he venido aquí con el propósito de enseñar las últimas copas, las últimas 7 copas y las últimas 7 trompetas y los últimos 7 truenos del libro de Apocalipsis, ligándolos en esta hora que estamos viviendo ahora, que seguirían a continuación de la apertura de los 7 sellos. Entonces él empieza a hablar y en el párrafo 20, que es el siguiente, dice, pero en esto ahora yo tomé esta oportunidad para expresarle a la gente mi creencia y fe en Dios y luego traerlos a la hora en la que estamos viviendo. Y al hacer esto, no está designado a una cierta persona, credos, sea lo que sea, es solo como yo veo la palabra de Dios. Y el domingo pasado tuvimos un magnífico derramamiento del Espíritu sobre la palabra. Fue muy prolongado y me desagradaba quedarme tanto tiempo, pero sin embargo no sabemos en qué ocasión vamos a reunirnos por nuestra última vez. Y debemos como queremos ser. Dice, yo quiero ser, mejor dicho, como Pablo de antaño dijo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Jesús dijo que él no dejó de anunciar nada a sus discípulos. Párrafo 21. Y como yo estoy tan ocupado tratando de quedarme bajo la unción del Espíritu Santo para encontrar cuál es el mensaje de la hora. Dice, yo algunas veces fallo en salir y cumplir con mis obligaciones como siervo de Cristo, o sea, como pastor. No sé, casar a la gente, dedicar a las personas. Él estaba fallando en hacer eso porque se estaba quedando concentrado en saber qué mensajes necesitaríamos nosotros para cuando Él se vaya. Esa parte de avergonzado esta comunión es muy importante porque el profeta dejó cosas ahí que nosotros necesitaríamos.
Dice, entonces dice, fallo en cumplir con mis obligaciones como siervo de Cristo, como ministro, pero tengo a varios hombres que tratan de ayudarme a hacer esto, por los cuales estoy agradecido con todos mis hermanos ministros. Entonces es tremendo cómo el hermano Branham llegó a este lugar, mostrando que era este ángel que tenía las copas, la revelación del juicio. Y no sé si tengo un poquito más de tiempo, hermano, o si hay un poquito más de tiempo. Quería solamente leerles una parte en el mensaje, ¿por qué tuvo que ser pastor? Es en el único mensaje donde el profeta habla esto. El profeta habla esto en diciembre, el 21 de diciembre del 64. El evento que había pasado ahí es el que hablamos del terremoto de Alaska. Y el profeta dice, ¿por qué tuvieron que ser pastores o por qué tuvo que ser pastor ahora? Dice, ahora la primera señal, párrafo 134, dice, la primera señal que él dio, este pastor profeta, miren, está hablando de Moisés, convirtió su vara en una serpiente. La segunda, su mano se llenó de lepra. La tercera, sacar agua del río Nilo en Egipto y convertirla en sangre. O sea, creo que cuando leemos el mensaje sabemos que el hermano Branham tuvo 2 señales. Porque ustedes saben, cuando el ángel se encontró con el hermano Branham, le dijo, si no creen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda señal. El profeta siempre se quedó con eso. El ángel le había dicho eso y el hermano Branham se quedó con eso, ¿ve? Identificando el ministerio de él en Moisés. Pero aquí, en ¿por qué tuvo que ser pastor? El profeta está poniendo algo más, porque él lo vio en el ministerio de Moisés. Que no solo tenía 2 señales, sino tenía una tercera señal. Y dice, la tercera, sacar agua del río Nilo en Egipto y convertirla en sangre. Dice, ahora, él le dio a él 3 señales para vindicarle a Egipto y también a Israel que él era la palabra hablada de Dios, que Moisés era eso. Amén. Párrafo 138. Ahora recuerden, Moisés llamó cosas de existencia, eso es correcto. Recogió arena y la tiró al aire y dijo que vengan pulgas y vinieron pulgas. Dijo que vengan moscas y vinieron moscas. Que vengan ranas y vinieron ranas. Él trajo cosas de existencia. Ahora un hombre no puede crear, pero no era el hombre para empezar. Era Jehová en su pastor profeta. Amén. Párrafo 139 dice, observen, la tercera señal que él le dio a él no estaba relacionada con su ocupación, ni tampoco lo estaba con su persona. Su tercera señal, fíjense, las 2 primeras señales estaban relacionadas con él mismo y su ocupación, las 2 primeras, porque era la vara y era poner su mano en el seno, la sacaba llena de lepra, la volvía a meter y estaba limpia. Y la primera, que era la vara convirtiéndose en serpiente y luego trayéndola a ser vara de nuevo. Pero estas 2 señales estaban atadas a su ocupación, porque el profeta dice que lo que era la señal del discernimiento y la señal de sanidad estaban relacionadas al hermano Branham como el profeta de esta edad. Y esas 2 señales tenían una voz. Porque el ángel le dijo, si no creen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda señal. En otras palabras, no solo te envío con señales, sino que después de esas señales, o sea, de la sanidad y el discernimiento, luego vino un mensaje. Lo importante es la voz de las señales. Pero esta tercera señal no tenía voz. Esto era una señal de juicio. Y el profeta está hablando de esta tercera señal después de que Dios le hizo lanzar la roca al aire. Dijo de ahí, miren, les voy a leer, dice, y ellas eran las únicas 2 señales que la Biblia dice que tenían una voz. La otra señal no tenía una voz, pero las 2 señales que le fueron dadas en relación a su propia persona y a su pueblo tenían voces. Pero la tercera señal, fíjense, la tercera señal fue la señal de muerte. El agua convirtiéndose en sangre
dice, si su sangre se convirtiera en agua, entonces usted moriría. Y en donde hay sangre, sangre derramada es una señal de muerte. Así fue para Faraón la tercera, convertir el agua del Nilo en sangre. Era para mostrar a Faraón su mensaje que nuestro Dios es Dios sobre el Nilo, sobre el Dios del Nilo. Él es Dios sobre todo. Y Él iba a traer muerte a esa nación. Miren, dice, y Él iba a traer muerte a esa nación. Pues Egipto era la nación donde Moisés había nacido. Porque la señal de la roca lanzada al aire era una señal de la destrucción donde el profeta había nacido. Ustedes saben cómo el profeta dice, Norteamérica está endeudada con una deuda, está gastando dinero que va a recobrar de aquí a 40 años. Y alguna vez dijo que esa nación ni siquiera tenía oro para respaldar su moneda. Él vio que su nación estaba quebrada, pero estaba viviendo de la reputación. Era ya una nación quebrada en el tiempo del hermano Branham. Por eso vivimos en un tiempo donde se inventaron, donde se inventaron la destrucción de las Torres Gemelas. Los musulmanes, ellos no fueron los culpables. Fueron los mismos norteamericanos trayendo un engaño a las naciones para ir y robarle los recursos a las naciones del Medio Oriente. Porque ellos ya están muy pasados de su deuda. Y lo que vemos de presidente tras presidente como Obama, que hermano trajo más deuda a Norteamérica, y ahora con Biden es ya ridículo. ¿De dónde están sacando dinero? Si están con una deuda que nunca han tenido, ¿de dónde sacan dinero? Alguien la debe estar respaldando. Y ahora con todo, disculpe que me meta en esta parte, pero es parte de las copas. Porque las copas terminan con una guerra. Las copas realmente es la guerra atómica, es el Armagedón. Y vemos todo esto. Pero el profeta vio todos estos eventos, los dijo ahí, parecían locura, pero hoy estamos viendo el resultado de todo eso. Rechazaron al mensajero, empezaron a quebrar económicamente, las iglesias se volvieron ciegas. Miren, como un dato, el profeta en un mensaje así ligero habla sobre Al Smith. Era un hombre llamado Alfred Smith, si alguien quiere buscar en él. Alfred Smith era un político, creo que era de Chicago, el gobernador o el alcalde, que se postuló a la presidencia norteamericana en la década de los 30. Y él era católico. Fue el primer hombre que se postuló a la presidencia norteamericana siendo católico en los años 30. Pues resulta que las iglesias, las pentecostales, las luteranas, se unieron y empezaron a hacer propaganda en contra de ese hombre. Y empezaron a decir, si ese hombre entra a la Casa Blanca, el que va a regir no es él, es el Papa. Eso en la década de los 30. Las iglesias estaban despiertas. Viene la Segunda Guerra Mundial, que según Apocalipsis 9 desató el pozo del abismo. Lo que el hermano decía, 200 millones de demonios salieron. Ese es un punto clave. O sea, ese pozo fue desatado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos abrieron una puerta del infierno. ¿Qué es lo que hace una guerra? Una guerra trae mucho avance. Porque todo lo que estudian en medicina, en telecomunicaciones, en todo eso, es aplicado a la guerra. Pero luego se queda para el uso civil. El GPS era un instrumento de guerra. Ahora cualquiera tiene un GPS. Las telecomunicaciones, lo que es las ondas éter y todo, las empezaron a estudiar con propósitos militares. ¿Qué es lo que hizo la guerra? Hermano, esa estrella caída con la llave en la mano, el profeta dice, es Lucifer. Y esa llave es ciencia. Y ciencia empezó a crear, hermano, y ahí tenemos el televisor y todo lo que desnudó a la mujer y todo eso. Viene de ahí. Las mismas visiones son una consecuencia la una de la otra. Porque tenemos las tres primeras visiones que son en el mundo político. ¿No es cierto? Es Mussolini. El último, sí, correcto, gracias hermano. Mussolini, Hitler y Stalin. Y termina con Rusia absorbiendo fascismo y nazismo. El comunismo absorbe los otros dos. O sea, es un resultado, absorbe los otros dos. Luego de eso, la cuarta visión es avance científico.
Porque las 3 primeras están hablando de la guerra. ¿Qué hizo la guerra? Traer avances científicos. Y ahí es cuando eso, hermano, es el cumplimiento de Apocalipsis 9, donde la estrella cae y desata y abre el pozo del abismo. Luego de la 4ª visión es el problema moral. Porque la ciencia trajo las telecomunicaciones, empezaron a proyectar, y la gente que estaba inspirando esos programas de televisión estaban inspirados por demonios. Empezaron a desnudar a la mujer, a quitar la censura de la radio y televisión, y terminamos desnudando a la mujer. Pero la siguiente visión era una consecuencia de la anterior. Luego que la mujer es desnudada y llega autoridad, porque recuerden, Eva fue desnudada para obtener autoridad sobre Adán, porque Eva sabía que ahora podía controlar a su marido. Entonces, yo te voy a enseñar algo y te voy a enseñar. ¿Cómo te voy a enseñar? Sí. Luego Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, porque venía de ahí. Pero el misterio real era la gran ramera apoderándose del mundo con su conocimiento. Es una mujer desnuda que causa sensualidad y está llevando al hombre al infierno. Pero no tanto hablando, claro, también la mujer de la calle, pero está hablando de esa mujer desnuda, de la gran ramera que con su sensualidad, como Jezabel, se pintó de antimonio y salió a la ventana, quería seducir. Y Jehú no se tragó eso y le dijo a los eunucos, destrúyanla, mátenla. Todo eso, hermano, las visiones anteriores, las visiones que venían eran consecuencia de las anteriores. Luego que tenemos una mujer que siente el poder, que se cortó el cabello y dijo, yo ya no estoy bajo el mandato del hombre, escogen al presidente equivocado. Pero mostrando que le estaban dando poder a esa mujer vil, porque la 6ª visión es una mujer cruel gobernando Norteamérica. Y el profeta dice, puede ser una mujer presidente, pero al final, cuando dice, si ustedes leen las 7 visiones, al final dice, el avance de la Iglesia Católica está ya muy, muy avanzado. Entonces, no era una mujer física, era Roma, tomando control de Norteamérica. Y la última, dijo, me di vuelta y la tierra de Norteamérica estaba llena de cráteres. Porque ahora Dios tenía que juzgar a la gran ramera y Norteamérica ahora era parte de la gran ramera. Y así es como estamos hoy. Entonces, cuando vemos todo lo que está pasando, inclusive, perdón que ya me salí de aquí donde estábamos hablando. Sí. Pero usted ve hoy día, hermano, hace 60 años, ese hombre, perdón, estaba hablando de Al Smith. La iglesia, hermano, cuando este hombre Alfred Smith, entró a tratar de ser presidente, la iglesia lo bloqueó. Dijo, no, si ese hombre entra al poder, no nos va a dirigir él, sino el Papa. Y pusieron carteles y todo. Pasa la Segunda Guerra Mundial y ahora tienen un presidente católico. ¿Qué pasó? Eso los volvió fríos, formales y sin poder. La guerra, hermano, marcó el tiempo donde estaba entrando ya la edad de la Odisea. En el sentido de que ellos se volvieron la Odisea cuando tuvieron progreso. Antes de la Segunda Guerra Mundial estaban en guerra, todo austeridad. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Norteamérica, el que menos tenía 3 vehículos, 2 casas, piscina, los hijos con los hot rods, estos carros que los padres les daban a los hijos. Y empezó a haber un mundo de prosperidad porque fue esos demonios soltados del Éufrates, como dicen en Apocalipsis 9, y ahí es cuando Norteamérica llega a cumplir la parte de que es la Odisea. ¿Y qué dice? Tú crees que eres rica y que de nada tienes necesidad, mas yo te digo que eres desventurada, ciega, pobre, miserable y desnuda, y no lo sabes. Cuando el profeta lee todo eso en el mensaje y no lo sabe, dice, la frase más horrible de todo eso, no es que está ni ciega ni desnuda, es que no lo sabe. Y el profeta dice, eso muestra un grado de demencia. El hombre había entrado, si ustedes, perdón que corte estas cosas así, me está como Dios nos guíe, pero cuando ustedes leen de avergonzado en adelante, el profeta empieza a hablar de estas plagas. Dice que son mentales. Y dice, ¿y por qué el profeta habla de plagas mentales? ¿Dónde está eso en la Biblia? Él dice que van a ver una hormiga de ni sé cuántos metros y unos pájaros enormes. Digo, ¿de dónde saca eso el profeta? Es la edad de demencia. ¿Por qué? Estás desnuda, desventurada, ciega y no lo sabes. Dice, si supiera, fuera y se vistiera. Pero lo triste es que no lo sabe. Dice, ¿qué pasa si nuestras mujeres salen a la calle como hoy? Dice, las tendrían como locas, las meterían en el manicomio hace 40 años.
Dice, si antes era locura, hoy sigue siendo locura, pero la gente no se da cuenta. Amén. Ahora, fíjese una cosa. ¿Cómo no van a entrar en locura si habían rechazado la mente? No se dieron cuenta que esa nube era la mente, porque es la cabeza descendiendo. Y el plan está dentro de la cabeza, no está en los pies ni en las manos, el plan está en la cabeza. El plan de 7 sellos de redención estaba en la mente. Cuando el hombre rechaza eso, va a entrar en demencia, porque demencia significa, sí, demencia significa que está demente, sin mente, porque rechazaron la mente.